vamos con la columna cervical, y en la columna cervical debemos entender también varios principios. Es más móvil como tal. Muy bien, vamos con la columna cervical. Muy bien, vamos con la columna cervical, y en la columna cervical debemos entender también varios principios. Es más móvil como tal, tenemos la cabeza, que es la extremidad, entre comillas la extremidad más pesada del cuerpo, y por tanto también tiene unas estructuras a nivel muscular bastante tensas. Lo primero, volvemos a la posición, debe doblar las rodillas por favor, ¿sí? Lo que voy a hacer es sentir primero cómo ella responde al movimiento de la cabeza. Hay gente que no puede moverla, hay gente que es muy rígida, muy tiesa. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a levantar la cabeza de ella y yo reposarla sobre mis manos y voy a tratar de hacer unos círculos. Hay gente que cuando tú vas a hacer este movimiento no logra hacerlo, no logra sentir el movimiento del cuello aparte y el movimiento de la cabeza aparte. Recuerden que la columna cervical se divide en dos porciones. Columna cervical superior, que básicamente ese es el axis y el atlas, y la columna cervical inferior, que son las 5 vértebras siguientes. Entonces, la columna cervical a nivel inferior tiene que ver más con los movimientos del cuello, acompañado un poco por el axis y el atlas, pero los movimientos de la cabeza básicamente son las dos primeras vértebras, axis y atlas. Entonces, voy a volver a primero sentir la movilización, cargo yo la cabeza del paciente y le pido a él que repose su cabeza sobre mis manos. Hay gente que solamente en este movimiento tú vas a sentir o vas a ver que el esternocleidomastoideo está tenso y está rígido. Y si yo voy a hacer una maniobra, por ejemplo, a veces van a hacer ciertos trunks donde le dicen al paciente vamos a movilizarlo o vamos a hacer ciertas dinámicas y queremos hacer una movilización, un trunk brusco y ¡pac! Si yo veo que el esternocleidomastoideo como tal se encuentra tenso y siento el esplenio de la cabeza, por ejemplo, siento los músculos paravertebrales a nivel cervical tensos, no voy a hacer maniobras profundas, debo hacer maniobras que permitan mejorar esas barreras motrices. El solo hecho de que el paciente no pueda apoyar la cabeza sobre mi mano sin activar el esternocleidomastoideo de una forma tan brusca, ya me está diciendo que no debo hacer movilizaciones tan profundas o romper la segunda barrera motriz, perdón, la tercera barrera motriz. Entonces, lo que hago es, en este caso, sentir el movimiento de la cabeza, ¿sí? Y trato de movilizar el cuello de esta manera, ¿sí? Todo el cuello, para dar esa libertad articular que debe tener para que los músculos se relajen, y voy a hacer un movimiento simétrico, no más pronunciado al lado izquierdo que al derecho, sino simétrico, izquierdo y derecho total y completamente. Bien. Por ejemplo, ella, cuando la voy a movilizar hacia el lado derecho como tal, tiene un poco de bloqueo. Cuando la movilizo hacia el lado izquierdo es un poco más fluida. Esto lo va a corroborar cuando yo coloco la mano sobre la cabeza, una sola mano sobre la cabeza, ¿sí? Y la voy a girar hacia un lado. De tal forma que la mano primera que coloqué es la que va a resistir el peso, coordinado por la otra mano. Aquí voy a llevar y el mentón me va a decir hasta dónde se acerca, que hay una distancia hacia el hombro bastante pronunciada. Si yo hago esto, pues esa distancia se va a reducir. Entonces, por eso debe ser una rotación sin inclinación del cuello. Vuelvo, apoyo la otra mano, ¿de acuerdo? Y hago lo mismo hacia el otro lado. Y en este lado la rotación es mucho más pronunciada, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, uno de los primeros elementos que voy a hacer es poder movilizar la cabeza en rotaciones, de esta forma, cuello, luego movilizo la cabeza que pueda mover casi que el axis y el atlas, solo la cabeza. Para ello se va a mover también un poco el mentón, y esto me está hablando de la libertad de movimiento que tiene a nivel de la columna cervical y de las vértebras. Luego voy a coger la cabeza y la voy a llevar un poco hacia atrás, tracciono un poco hacia atrás. No lo hago con tensión, regreso suave. El retorno siempre debe ser controlado. ¿Por qué? Porque si el retorno no es controlado, sino que es súbito, hay unos músculos que se van a contraer porque perciben ese estiramiento, entonces como un reflejo natural van a contraerse y ahí aparecen algunos dolores o tensiones súbitas. Entonces voy hacia atrás, tracciono un poco y regreso. ¿Ok? Listo. Ahora,
Una de las primeras maniobras que puedo practicar es elevar la cabeza, coloco la mano sobre el hombro, cruzadas, ¿de acuerdo? Y lo que hago es que hago una elevación controlada. ¿Por qué me apoyo sobre los hombros? Para que los hombros no se levanten, levanto un poco los hombros, que es lo que sucede, a veces la gente eleva los hombros y no impacto tanto el cuello. Elevo un poco, de esta forma, estiro la columna cervical y bajo. Aquí, ¿qué hice? Fijé la columna torácica a partir de apoyarme sobre los hombros y movilizo la columna cervical de una forma pues, precisa y adecuada. Desciendo, puedo girarla hacia un lado buscando que la rotación de la cabeza se aumente. Cuando por ejemplo acá hay esta tensión de esternocleidomastoideo, entonces lo que va a pedir es que relaje, suelte, o haga unas pequeñas vibraciones, no percusión, unas pequeñas vibraciones. Si el esternocleidomastoideo no se relaja totalmente, entonces este tipo de maniobra debo esperar un poco más para realizarla. Regreso la cabeza hacia el centro, pero debo tratar de que el paciente no la cargue, sino hacerlo yo. Vuelvo y movilizo hacia arriba, ¿de acuerdo? Fijo, ahora movilizo, vuelvo y desciendo la cabeza. Mire, por ejemplo, ella trata de cargarla y es lo que no debe pasar. Entonces, lo llevo yo, como ella trató de cargar la cabeza, la llevo hacia atrás y acá la puedo girar nuevamente, ¿de acuerdo? Puedo hacerlo desde la parte encima de la frente como tal. ¿Por qué? Porque hay personas que son más livianas. Otras personas me van a pedir a mí, por ser un poco más, digamos, más pesadas, entonces que yo coloque las manos de esta forma, la giro para poder soportar bien el peso sin hacer presión sobre la oreja, ¿de acuerdo? Y la llevo ya. Bien. Esas son algunas de las maniobras que podemos practicar sobre la columna cervical. Hay muchísimas más. De hecho, hay algunas maniobras que podemos hacer parados y vamos a ver cómo se hace a través de la tercera barrera motriz. Estamos viendo primero los movimientos que vamos a practicar sobre ello.